Pero bueno, ya entrando en materia, Jorge, que la verdad es que ya a lo que te truje, el tema del FIDEM, este fideicomiso empresarial, que la verdad es que yo nunca entendí la motivación, nunca entendí el origen, nunca entendí la intención de los gobiernos. Ahí sí, los gobiernos del PAN y más conservadores, que fueron los que crearon este proyecto para inyectarle dinero a los empresarios y que ellos tuvieran de manera libre manejo prácticamente el recurso de los baja californianos. La gobernadora ya había anunciado desde hace un año. ¿Sabes qué? Más de un año. Este proyecto, la verdad, no funciona. Hay que utilizarlo para otro tipo de esquemas y beneficios para la comunidad. Planteó el tema de escuelas, planteó el tema de tecnología para los planteles educativos. Planteó muchas cuestiones porque dijo, pues ya estuvo de que estarle dando dinero a los empresarios, ¿no? Sí, porque, a ver, nace a partir de esta inquietud del gobierno de hacer una sobretasa, ¿no? Una sobretasa. Y esto es como el impuesto al impuesto. Y ahí es decirle al empresario, a ver, si tú das ese dinero, un porcentaje se te va a regresar a ti para tus actividades y proyectos que tengas a nivel empresarial, para así también promover que existan más empresarios. Hasta ahí todo pintaría bien si lo vemos desde el punto de vista del empresariado y de los gobiernos panistas. Si lo ves como tecnócrata, ¿no? Ándale, si lo ves como tecnócrata, decir, bueno, sí les impacta, aun cuando sus ganancias no les va a mermar, pero pues les voy a dar algún beneficio, un subsidio, porque eso casi es como de estos apoyos del bienestar, aunque se niegan el empresariado a reconocer que esto va a ayudar. Pero aquí, Villa, está lo importante, porque más allá de lo que en su momento se cuestionó del FIDEM, de cómo se movía el dinero del gobierno hacia este fideicomiso, aquí el problema fue que el sector empresarial en varias ocasiones protestó, principalmente Canacintra y Canaco, del uso de manera discrecional de este recurso que es público y que un grupo de empresarios, un club de Toby, lo administraba y lo gestionaba para proyectos que ni siquiera eran productivos y para proyectos que ni siquiera se ponían en concurso o en debate de una aprobación que se tendría que hacer. Es decir, el sector empresarial se peleó con uñas y dientes entre ellos mismos, entre hombres principalmente, porque no se administraba bien ese recurso millonario. Pasó en Osuna, pasó con Kiko, seguramente habrá pasado con el Ordi, pero con Osuna y con Kiko pasó, y con Jaime Bonilla Valdés ya se venía el que lo iban a quitar, porque desde el Congreso ya las cuentas no te daban, la administración de eso no generaba, y además tenías peleado al empresariado, justamente porque decía Canacintra y decía Canaco que se salieron del Consejo Coordinador Empresarial precisamente por el mal manejo del FIDEM. Decían, oye, siempre favorecen a los mismos empresarios, siempre Saori gana, ¿no? Siempre terminan ganando los mismos. Entonces no es posible que yo presento mi proyecto y que a mí siempre me batean, ¿no? No fuera presupuesto participativo, porque ya ve que esos son gandallas, la gente de dinero. Sí. O sea, esa es de las formas, ¿no?, en las que podemos identificarlo. Este planteamiento, porque se había hecho ya incluso el propio Marco Moreno en una sesión de Congreso, había comentado que se habían dado erogaciones pues cuestionables, y por otro lado también recurso que no se movía y que supuestamente era para cierto manejo. Había planteamientos del mal uso del propio recurso, ¿no? O de al final de cuentas, que si bien el recurso público era un recurso, como lo comentas, totalmente discrecional, y que incluso habían pedido que se aumentara en otros momentos el tema del dinero, habían reclamado algunos de ellos para exigir que no se frenara, que no se acabara, pero la gobernadora ya había sido muy clara, y la verdad es que si bien se originó como un tema de una sobretasa, la realidad es que ese recurso, por la misma experiencia que había generado el FIDEM, queda claro que se estaba utilizando de manera irregular. Sí. Y la verdad es que no está mal que este recurso se destine a otras áreas. ¿Quién va a cuestionar a la gobernadora cuando dice vamos a mandarlo esto para escuelas? Para tecnología. Más que 5 empresarios, ¿no? Más que 5 empresarios. Nomás no lo hagan para mini split, por favor. ahí también la van a regar. Pero la verdad es que ¿qué tendría de malo? ¿Quién cuestionaría que este dinero deje de ser de 5 o 6 empresarios, de un grupito, un club de Tobis, para que se haga algo en las escuelas, ¿no? Sí, totalmente. Pues escuchemos a la gobernadora, gobernadora Marina del Pilar, que ayer en la mañanera en Tijuana, eso fue lo que dijo. Este año se van a invertir en Baja California
exclusivamente a infraestructura educativa alrededor de 1.626 millones de pesos para la creación y la mejora de los planteles de los niveles educativos básico, medio superior y superior. Aquí aún no se está contemplando los 180 millones de pesos del FIDEM. Son 180 millones de pesos que se van a sumar una vez que sea aprobada la iniciativa que el día de hoy acabo de firmar para eliminar el FIDEM y que los recursos del FIDEM se vayan directamente a infraestructura educativa. Estamos eliminando este fideicomiso que antes era manejado por privados, por particulares, porque los recursos públicos son públicos, ¿no? Y tienen que ser destinados a lo que más se requiere en Baja California y sin duda la creación de talento, la formación de talento y de mejores instalaciones educativas es prioridad para todas y para todos, incluido, por supuesto, el sector empresarial, social, industrial, que seguimos fomentando todas estas herramientas para continuar en el fortalecimiento de la educación en nuestro estado. Entonces, prácticamente se estarán aplicando, destinando alrededor de 2,000 millones de pesos de infraestructura educativa para para los próximos meses durante todo el... Pues adiós a esos 180 millones, Villa. Adiós, porque ya no los van a volver a ver. Porque, como dices, ya Marco Moreno en un momento, desde que ingresó al gobierno, ya les habían dicho, oye, el FIDEM lo vamos a cambiar. Está raro, no funciona. Se van a cambiar las reglas. Esto traen un desastre en la administración de ese recurso porque son los mismos empresarios que manotean ese dinero. Y lo mismo dijo Jaime Bonilla Valdés. O sea, ha sido... No los madrugaron. Es a lo que quiero ir. Podrán estar en contra. Incluso, obviamente, se cuestiona el manejo del recurso también en temas de educación. Cuando vimos que Jaime Bonilla Valdés hizo lo que hizo con ISEP, y donde las también denuncias presentadas ante Fiscalía y en el órgano interno, en el órgano interno de control, pero en la Secretaría de la Honestidad, vienen por el recurso mal administrado de ahí. Cuando desde Osuna Millán y con Kiko también se cuestionaba el INIFE. Hoy los panistas dicen, se sienten sorprendidos, pero era un pésimo manejo de recursos del INIFE, solamente que les aprobaban las cuentas en el Congreso. No, y de hecho hicieron su agosto muchos constructores políticos panistas en el momento del terremoto, justamente a través del INIFE, en la reparación de escuelas. Exacto. Ahí muchos de ellos quedaron muy beneficiados porque hicieron muchas obras. A mí me tocó incluso publicar una información hace varios años de que la rehabilitación de un baño de una escuela costó $1,000,000, ¿no? O sea, y en ese entonces... Y además, Villa, basta con... Mejor es otro maldito baño. Basta con recorrer las escuelas y te das cuenta por qué en Baja California cuando llueve tienen que suspender clases. Por la infraestructura educativa. O sea, hoy le toca a Morena y sin duda alguna también se tendrá que revisar sus cuentas. Pero esto viene del antecedente panista, ¿no? Pero ahora escuchemos al único que ha levantado la voz, que ahora como desde MC, pero le duele porque él fue de los que cuando presidió Coparmex empujó para que se diera este FIDEM. Fue de los que hoy se les cuestiona el por qué se les pierde ese dinero. Pero bueno, escuchemos. Oye, parece como malévolo, ¿no? Como villano de cuento. Yo creí que era César González, el líder sindical. Era como que la versión en un multiverso, ¿no? La versión genérica. Vea y escuche a Gustavo de Hoyos, que se opone a esta medida gubernamental. Es una propuesta claramente contraria al desarrollo económico de Baja California. En el año 2000 se concertó por quienes en ese momento estamos al frente de las organizaciones empresariales y el gobierno del estado, que una parte de la recaudación del impuesto sobre nóminas que pagan las empresas que tienen colaboradores en la entidad se destinara a 3 propósitos fundamentales: a inducir el desarrollo económico, a apoyar la seguridad pública y a mejorar la calidad de la educación. Posteriormente, en 2023, en una nueva reflexión estratégica, de manera consensuada, se reenfocaron los propósitos del FIDEM para apoyar el desarrollo de las MIPYMES, para inducir que existan mejores empresas más exportadoras en Baja California y a la creación y elaboración de programas estratégicos para el desarrollo del Estado. A lo largo de toda su historia, por 25 años,
el comité técnico que ha manejado el FIDEM, que ha decidido los objetivos de inversión, ha tenido una representación dual de funcionarios en turno del gobierno del Estado y de los dirigentes empresariales en cada uno de estos momentos. Su operación no ha sido caprichosa, los proyectos que se han financiado han servido para lograr los propósitos que se plantearon en su conformación y por eso parece un claro despropósito, además evidentemente inoportuno, que en un momento donde el Estado tiene que invertirle para maximizar sus potencialidades, para inducir el desarrollo económico, para apoyar a las empresas, se pretenda privar de este instrumento que ha dado a lo largo de un cuarto de siglo tan buenos resultados. Se señala que los 180 millones de pesos del FIDEM van a ser destinados. Si había alguna duda de si era bueno o malo quitar el FIDEM, a esto lo acaba de descartar por completo. Qué bueno que quitaron el maldito FIDEM, el fideicomiso empresarial, porque precisamente este tipo de perfiles rancios empresariales ya no se necesitan en Baja California. Este tipo de perfiles político-empresariales que realmente se han beneficiado del sistema. Y no lo hablo de todos los de Hoyos, porque la verdad es que pues, sí, yo creo que él es el hermano cervecero de todo lo que es la familia de Hoyos, porque el resto tiene pues, un despacho bastante prestigioso. La realidad es que no vemos nosotros de ninguna manera los resultados de ese fideicomiso empresarial. Al contrario, vemos pleitos entre ellos, ¿no? Claro, no vemos este tipo de perfiles. Ya nos dimos cuenta que estas visiones que eran una especie de soborno o una especie de acuerdo entre cúpulas, entre el gobierno y empresarios para beneficiarse en específico el sector empresarial, solamente una cúpula del sector empresarial, no toda, dicho sea de paso, y ahora nos vienen con esto, Gustavo de Hoyos, a decir, es que este proyecto pues no es algo muy negativo para Baja California, ¿no? Tan raro era el manejo del FIDEM que Jaime Bonilla Valdés dio terrenos para darles al fideicomiso, porque no les había dado el recurso que les tenía que dar. O sea, tan raro era ese manejo. O sea, ¿qué iban a hacer los empresarios con los terrenos? Ahora, ¿dieron cuentas? No. Porque al final de cuentas, si bien es cierto que es recurso que se le había dado al fideicomiso empresarial, es recurso público. Y si se estaba entregando el fideicomiso empresarial, el FIDEM, los encargados de esto tenían la responsabilidad de estar informando cómo se estuvo gastando este dinero por 25 malditos años, como lo comentó. Jamás informaron realmente cómo se estaba manejando este dinero. Por este tipo de cuestiones es por lo que hay una ruptura entre el sector empresarial de Tijuana, el Consejo Coordinador Empresarial y el gobierno del estado. Hay un intento de imposición de perfiles, un intento de imponerse hacia la agenda que tiene el gobierno del estado, la gobernadora María del Pilar Ávila Olmeda, y ha generado ruptura. Pero es por este tipo de cuestiones, Sí. Es por este tipo de cuestiones. Y también la seguridad, que evidentemente eso todo el mundo tenemos todo el derecho a reclamar. Pero este tipo de cuestiones son las que están generando. O sea, al final de cuentas, es un tema de dinero entre los que se encuentran arriba, ¿no? Y además de esto, a ver, el FIDEM como tal, que ha tenido, insisto, tiene grillas al interior del sector empresarial. Hoy sale Gustavo de Hoyos. Seguramente le cuestionaremos si saldrá Octavio Sandoval, que no le teme a salir y a debatir esos temas. Pero se buscó medios de comunicación en Tijuana al titular del Consejo Coordinador Empresarial, al entrante, y no quiso dar ninguna opinión, O sea, tampoco es que lo han defendido y tampoco es que han hecho algún tipo de posicionamiento. Entonces, sí es muy cuestionable la manera en que manejan estos recursos. Y también, a ver, no puede ni siquiera administrar o manejar o mantener el Museo Sol del Niño y quieren ahora que se les mantenga este recurso. Que lo va a hacer ya el Estado, y anunció que lo va... Es más, capaz de que agarre el FIDEM para metérselo al Sol del Niño, ¿no? Ándale, sí, o sea, realmente es muy lamentable. El Sol del Niño tendría que desaparecer por el pésimo manejo que le tuvo el gobierno del estado. ¿Por qué? Porque el Sol del Niño va a terminar costando, al menos que bajen los precios para el ingreso a esto. Pero ¿por qué tendría que salvar el Estado? Es como el tema del FOBAPROA, pero ¿por qué tendría que salvar el Estado un pésimo manejo de un lugar que se creó con una visión empresarial y que al final los administradores de este lugar no rendieron cuentas? Por eso es que lo relaciono con el tema del FIDEM, porque el Estado asume el control de este recurso porque los empresarios no supieron mantenerlo.
Lo mismo pasa, y ahorita estaba buscando la información, Villa, con este fideicomiso que se hizo del tema empresarial para la seguridad pública, el patronato, perdón. Patronato de Alianza Empresarial para Seguridad Pública de Mexicali, Claro, sí. que recientemente le tronó la cuenta el Congreso de Baja California, la Comisión de Fiscalización, que por 2 años seguidos se la viene tronando y en donde ya está a punto de desaparecer porque tampoco supieron, no hay interés del empresariado, tuvieron que haber hecho acciones preventivas a través de este fideicomiso y no les interesó. Se quedaron satisfechos con un Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, se quedaron satisfechos con tal. A ver, el sector empresarial se quiere meter en todas, porque ellos se asumen que son los únicos representantes del pueblo, o bueno, ellos no le dicen pueblo, el representante de las y los ciudadanos en los temas de gobierno. Es decir, nosotros necesitamos del sector empresarial para que vigilen el recurso que maneja el Estado y que sean este testigo social, y para ello crearon una serie de fideicomisos que, si hemos visto, ha habido desinterés del mismo sector empresarial. No les ha interesado y por eso han tronado. Y no solo eso, no solo es un desinterés. Cuando no hay desinterés, hay afinidad, o hay relación, o hay vínculo, o al final terminan siendo, ¿no?, herramientas para legitimar acciones de gobierno específicas. Esto ha sido muchas veces, no en todos los casos, no siempre, pero muchas veces el Comité Ciudadano de Seguridad Pública. Exacto. O sea, esto ha sido un acompañante para decir que lo que está haciendo el gobierno está bien. No insisto, no todos los presidentes, pero lo han, ha habido unos muy críticos y ha habido unos muy trabajadores, pero esto ha sido muchas veces utilizado con estas herramientas. Entonces, cuando vemos realmente de qué nos ha servido este acompañamiento empresarial, queda mucho que deber, porque este es el punto, y de hecho lo hemos hecho mucho en este programa, de criticar los resultados del sector empresarial, porque ellos también tienen poder, porque ellos también manejan recurso público. Exacto. Como este, y están obligados a darnos cuentas de lo que hacen, porque su actividad influye en una gran cantidad de ciudadanos. No solo es el gobierno, que el gobierno, créanme que aquí lo hemos criticado en muchas cuestiones, en muchos momentos, pero la responsabilidad no solo es del propio gobierno dentro del propio gobernador. También hay un sector alrededor que también toma decisiones, que también influye, que también maneja recurso público y al que nadie lo está señalando. Hoy en día lo que está haciendo la gobernadora de quitar el FIDEM es por el mal manejo o por la opacidad que habían tenido a lo largo de estos años. Oye, sé que la gobernadora no lo piensa así, pero sin querer, la gobernadora estaría haciendo su política más de izquierda del gobierno, de su gobierno, O sea, ella sin quererlo lo está haciendo la posición más de izquierda. Sí. Quitarle 180 millones de pesos a los ricos para darlos a las escuelas. Sí. Y ojo, tampoco es que estamos defendiendo a la gobernadora. Acá es decir, tampoco es porque metes el recurso a la licuadora de la Secretaría de Educación se va a limpiar tu imagen. ¿Por qué? Porque ¿qué nos garantiza que no cometan lo mismo que hizo Jaime Bonilla? Cuando casi son los mismos actores los que están en la Secretaría de Educación. Dicho sea de paso. Como que se me ocurre una planta fotovoltaica que no se millones de pesos. No, por favor, no lo haga. Evítenos la pena de ese problema, ¿no? Te hablamos de frente. Entérate de lo que sucede en el epicentro informativo con nuestro análisis de capital importancia.